ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jesús Santamaría de Aragón Televisión. Con el partido que fue pues, el jueves y la poca distancia que ha habido de recuperación, poco tiempo, ¿cómo están los jugadores y sobre todo Juanjo Narváez, que es el que más problemas ha podido tener, ¿no? Como hemos adelantado la sesión, la comparecencia de rueda de prensa, os lo comentarán luego después del entrenamiento con la convocatoria. La última sesión que haremos ahora, a ver cómo están y cómo a nivel de la recuperación, como bien dices. Esta semana ha sido un denominador común en casi todos los partidos, y nosotros tuvimos suerte, entre comillas, porque Juanjo al final jugó los 90 minutos, pero casi todos los partidos a los 10 minutos ha habido algún cambio por molestias, ¿no? Entonces eso, el jugador, como no puede ser de otra manera, a ellos le gustan jugar, ellos muchas veces a lo mejor no sienten esa sensación de la fatiga muscular, y provoca pues eso, que luego tenga, lo digo por consideración para el próximo partido con el Girona. Entonces esta mañana, después de la sesión, quiero hablar con más de un jugador, sobre todo para tener claro el estado de todos. Juan Ignacio, buenos días. Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón. Al hilo de esto está muy clara la primera pregunta, porque es semana de 3 partidos, de muy poquita recuperación. Viene otra enseguida, además, con lo cual me imagino que también hay, sobre todo el preparador físico y la gente encargada de eso, estará midiendo cosas con arreglo a lo que conocéis de muchos futbolistas. Huele a que vas a tener que hacer bastantes cambios, que es día de rotaciones, ¿no? O sea, no por una cuestión ya puramente técnica, sino por sentido común. Sí, a mí me gusta muchas veces que no haya esos cambios, como me comentas, pero lo que dice, el sentido común es ver el estado de los jugadores y provocar, pues eso, un 11 físico de 90 minutos, sabiendo de lo que nos estamos jugando, ¿eh? Tenemos un respeto máximo al rival, porque está en una situación muy parecida a nosotros en la clasificación. Estamos 2 equipos que antes de empezar el campeonato no pensábamos que vamos a estar en esa situación, y evidentemente nosotros ahora mismo tenemos que disponer de ese 11, como me comentas, lo más fuerte en todos los aspectos, mental y físicamente.